En el año 356 a.C., en el corazón del mundo antiguo, nació un niño que cambiaría para siempre el curso de la historia. Su nombre era Alejandro III de Macedonia, más conocido en la posteridad como Alejandro Magno. Desde su nacimiento, se tejieron una serie de mitos y profecías que auguraban un futuro glorioso. Según la tradición, cuando nació, se produjo un temblor de tierra en todo el reino, un presagio de grandeza. El filósofo Aristóteles, su tutor, le enseñó los secretos del mundo antiguo, las ideas de los grandes pensadores griegos, pero también la visión de un hombre destinado a reinar sobre el mundo. La historia de Alejandro Magno no es solo la historia de un rey. Es la de un conquistador con una ambición que no conoció límites, un líder con una voluntad y una valentía que lo elevaron hasta la cima de la gloria, y una figura cuyo impacto aún resuena en las páginas de la historia. No llegó a perder ni una sola batalla durante su vida. Alejandro Magno fue ante todo un hombre marcado por su ambición desmedida. Hijo del rey Filipo II de Macedonia y de la reina Olimpia, su vida estuvo predestinada a la grandeza, pero también estuvo llena de conflictos y retos. Desde pequeño, Alejandro demostró un carácter fuerte, inteligente y decidido. Aunque sus padres lo esperaban en el trono, el joven príncipe nunca aceptó el papel de heredero de forma pasiva. Su educación, recibida bajo la tutela de uno de los filósofos más grandes de la historia, Aristóteles, fue crucial en la formación de su carácter y visión del mundo. Aristóteles le enseñó la importancia de la cultura griega, la filosofía y la política, pero también le dio las herramientas para comprender la naturaleza humana. Lo que muchos no sabían es que desde joven, Alejandro estaba convencido de que estaba destinado a un propósito mucho más grande que ser simplemente rey de Macedonia. Cuando su padre, Filipo II, estaba ocupado consolidando su poder en Macedonia, Alejandro soñaba con un imperio mucho mayor. El joven príncipe no quería limitarse a gobernar un pequeño reino en el norte de Grecia, sino que su mirada estaba puesta en el este, hacia Persia, un imperio en pleno apogeo, cuyas tierras se extendían desde el Mediterráneo hasta la India. Durante su adolescencia, Alejandro ya comenzaba a tejer en su mente la idea de la conquista, del deseo insaciable de expandir sus dominios más allá de lo conocido. Y aunque su padre Filipo II fue el que cimentó el poder de Macedonia y organizó una poderosa maquinaria militar, sería Alejandro el que llevaría esa fuerza al siguiente nivel. El ascenso de Alejandro al trono fue inesperado, y también estuvo marcado por la tragedia. En el año 336 a.C., cuando Filipo II se encontraba en pleno apogeo de sus conquistas, fue asesinado por uno de sus guardaespaldas, Pausanias. Aunque las circunstancias exactas de su muerte son aún inciertas, lo que quedó claro es que a partir de ese momento, Alejandro pasó de ser el hijo del rey a ser el rey de Macedonia, con solo 20 años. La muerte de su padre dejó vacíos de poder y desafíos, pero Alejandro, lejos de dudar, se lanzó a la tarea de consolidar su reinado. Enfrentó varias rebeliones dentro de Grecia, la más significativa en Tebas, que se rebeló contra su autoridad. Alejandro respondió con una brutalidad que dejó claro que su poder era absoluto, y no toleraría ningún desafío a su autoridad. Este episodio en la historia de Alejandro Magno marca un punto clave en su vida, su determinación de no ser solo un rey, sino el rey que unificaría Grecia y conquistaría el mundo conocido. La tragedia de la muerte de su padre se transformó rápidamente en la chispa que encendió la llama de sus sueños imperiales. Sin embargo, más allá de su destreza militar y su visión de expansión, Alejandro era un hombre que entendía el poder de las ideas y el simbolismo. Con el apoyo de los griegos, la Asamblea de las Ciudades-Estado le otorgó el título de comandante supremo de las fuerzas griegas contra Persia. Con esto, no solo se le otorgaba la legitimidad para atacar al imperio persa, sino que a nivel simbólico, se le reconocía como el líder de todos los griegos, el hombre que unificaría a las ciudades-estado bajo un solo estandarte. Esto era solo el comienzo de lo que sería su odisea. Y así, con apenas 20 años, Alejandro Magno comenzó a forjar su camino hacia la historia. Su primera gran decisión fue no retrasar su invasión a Persia, sino lanzarse a la batalla sin dudar. La historia cuenta que desde ese momento, Alejandro se ganó la fama de ser un hombre que nunca temió a la guerra,
un líder cuyo genio militar era tan brillante que parecía invencible. Su juventud, su energía y su determinación serían los principales aliados que lo acompañarían en una serie de victorias que cambiarían el curso del mundo. Pero por encima de todo, lo que distinguió a Alejandro Magno de otros grandes líderes fue su capacidad para inspirar a sus hombres, para hacerles creer que el destino del imperio era algo más grande que simplemente una cuestión de territorio. Alejandro no era solo un rey, era un visionario, un hombre con una mirada que se extendía más allá de las fronteras del presente. Su nombre, ya entonces, era sinónimo de grandeza, y su destino parecía ser tan inevitable como su ambición. La leyenda comenzaba a tomar forma, y el mundo jamás sería el mismo. Para entender la magnitud de la figura de Alejandro Magno, es esencial conocer el contexto histórico y geopolítico en el que nació y se formó. En el siglo IV a.C., el mundo conocido estaba en una etapa de grandes tensiones y transformaciones. Grecia, la cuna de la civilización occidental, se encontraba dividida en numerosas ciudades-estado, cada una con su propia forma de gobierno, cultura y rivalidades. Sin embargo, esta fragmentación política iba a cambiar bajo la dirección de un hombre con visión y ambición, Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro. Macedonia, situada al norte de Grecia, no era en su momento una gran potencia. Aunque poseía un ejército formidable, su influencia en la región era limitada comparada con la de las grandes ciudades-estado griegas, como Atenas y Esparta. No obstante, Filipo II transformó radicalmente el destino de su reino. Con una serie de reformas militares y políticas, consolidó su poder en Macedonia y comenzó a expandir su influencia hacia el sur, en territorio griego. Filipo II fue un líder brillante, con una visión que se extendía más allá de las fronteras de Macedonia. Utilizó una combinación de diplomacia, matrimonios estratégicos y tácticas militares innovadoras para ganar poder. Con la creación de un ejército profesional bien entrenado, basado en la falange macedonia, Filipo derrotó a sus enemigos en una serie de batallas clave, como en la batalla de Queronea en el 338 a.C., donde sometió a la coalición de las ciudades-estado griegas. Esta victoria consolidó su poder y le permitió establecer la Liga de Corinto, una federación de ciudades-estado griegas bajo su liderazgo, cuyo principal objetivo era la guerra contra el imperio persa. Este sería el proyecto que Alejandro heredaría, pero de una manera mucho más ambiciosa. Sin embargo, Filipo II no solo fue un conquistador militar. También fue un hombre que sabía cómo manejar las complejas relaciones familiares y políticas. Su matrimonio con Olimpia, la madre de Alejandro, fue clave para la consolidación de su poder, aunque no estuvo exento de tensiones y conflictos. Olimpia era una mujer de carácter fuerte y de una familia noble en Epiro, con conexiones en el mundo de las antiguas monarquías de los Balcanes. Según las leyendas, Olimpia era muy religiosa, y se cree que Alejandro fue criado con una fuerte influencia de las tradiciones místicas, que le infundieron la creencia de que tenía una conexión divina. Además, se decía que su madre había soñado que Alejandro nacía de un rayo, interpretado como un signo de que su hijo era un hijo de Zeus, el rey de los dioses. Alejandro creció en un entorno que favorecía tanto la ambición como el conocimiento. Desde temprana edad, mostró un intelecto excepcional. Filipo II, consciente de la importancia de una educación completa para su hijo, eligió al filósofo Aristóteles como su tutor. Mediante la tutela de Aristóteles, Alejandro se sumergió en los grandes textos filosóficos, la historia, las ciencias y las artes. Aprendió sobre los filósofos griegos más influyentes, como Platón y Sócrates, y sobre la historia de las ciudades-estado griegas, así como las enseñanzas de la cultura y la política de los pueblos orientales. Aristóteles no solo fue su maestro académico, sino también un mentor que influyó profundamente en su visión del mundo. El joven Alejandro no solo absorbió los conocimientos de Aristóteles, sino que desarrolló una visión del mundo unificada, sin fronteras entre culturas. La educación de Alejandro fue integral y ambiciosa, pero lo que realmente marcó su carácter fue la combinación de la herencia militar de su padre y las enseñanzas filosóficas de su tutor.
Alejandro entendió que el conocimiento y el poder militar no eran mutuamente excluyentes, sino que se complementaban. Esto lo convirtió en un líder excepcional, un guerrero que además de ser un gran estratega, tenía una profunda comprensión de las culturas que quería conquistar. El contexto cultural y religioso en el que Alejandro nació, también desempeñó un papel crucial en su formación. En Macedonia, la figura del rey estaba asociada con lo divino. Se esperaba que los monarcas fueran algo más que simples gobernantes terrenales, eran vistos como representantes de los dioses en la tierra. En particular, Alejandro fue educado con la creencia de que su linaje era especial, una mezcla de lo humano y lo divino. Su madre, Olimpia, fomentó esta visión, alimentando la creencia de que Alejandro era hijo de Zeus, el máximo dios del panteón griego. Esta idea de divinidad no solo le otorgaba una autoridad incuestionable, sino que también le otorgaba una especie de mandato celestial, su destino estaba sellado, y el mundo debía doblegarse ante su grandeza. A medida que Alejandro crecía, su personalidad también se forjaba bajo la influencia de un imperio en construcción. Filipo II, su padre, no solo había asegurado la supremacía de Macedonia, sino que también había sembrado las semillas de un ambicioso proyecto, la invasión del imperio persa, el mayor poder en el mundo conocido. Alejandro fue criado con la idea de que su destino era invadir Persia, derrotar a su rey Darío III, y liberar a los pueblos del imperio persa de su yugo. Para muchos, esta meta parecía algo casi inalcanzable, pero para Alejandro era su misión divina, la razón de su existencia. Años después, cuando Filipo II fue asesinado en el 336 a.C., Alejandro asumió el trono con 20 años de edad. Su ascenso no fue sencillo. Macedonia estaba lejos de ser un reino estable, y la muerte de su padre dejó vacíos de poder, que rápidamente fueron aprovechados por aquellos que deseaban desafiar su autoridad. En Grecia, varias ciudades-estado vieron la muerte de Filipo como una oportunidad para rebelarse. Alejandro respondió de manera decisiva y despiadada, derrotando a los rebeldes y consolidando su control sobre Macedonia y el resto de Grecia. La ambición de Alejandro no tardó en hacerle sentir que su destino era mucho más grande que simplemente gobernar Macedonia o Grecia. En sus venas corría la sangre de un guerrero decidido a expandir su dominio, no solo en Europa, sino en Asia, África, e incluso más allá. Lo que parecía una fantasía para muchos, era una misión que él creía profundamente posible. Con la confianza heredada de su padre y la educación recibida de Aristóteles, Alejandro no solo se veía a sí mismo como un rey, sino como el gran unificador del mundo, el hombre destinado a llevar la civilización griega a las tierras más lejanas. El joven rey, bajo la sombra de su padre, ya estaba trazando su propio camino, uno que lo llevaría a los confines del mundo conocido, donde la historia sería testigo de una de las figuras más grandiosas y complejas que jamás hayan existido. El tiempo de las dudas había pasado, para Alejandro Magno, el futuro era solo cuestión de avanzar hacia lo desconocido. Alejandro Magno no solo heredó un reino y una maquinaria militar formidable, sino también una educación que moldearía su visión del mundo y su liderazgo. Desde joven, su vida fue una combinación de formación académica y entrenamiento militar, dos aspectos que le dieron una perspectiva única sobre cómo gobernar y conquistar. Su educación no se limitó a las ciencias y las artes, sino que también incluyó lecciones filosóficas que harían de él un líder con una ambiciosa visión para el futuro de la humanidad. La primera influencia significativa en la formación de Alejandro fue su madre, Olimpia, que cultivó en su persona un sentido de grandeza desde su infancia. A través de leyendas y mitos familiares, Olimpia le inculcó la creencia de que su hijo era un ser elegido por los dioses, destinado a realizar hazañas heroicas. Sin embargo, la figura más importante en su educación fue su tutor, el gran filósofo Aristóteles. Aristóteles no solo fue un maestro en el sentido académico, sino también un modelo de sabiduría y juicio. Durante los años de formación, Alejandro desarrolló un profundo respeto por las ideas filosóficas de Aristóteles, especialmente por la concepción del filósofo sobre la naturaleza humana. Se dice que Aristóteles alentó a su alumno a ver al ser humano como parte de un orden natural, en armonía con el cosmos. Sin embargo, también le enseñó sobre la política y la ética,
y la manera en la que un buen líder debía ejercer su poder en beneficio de su pueblo. Alejandro, siendo un joven prodigio, no tardó en sobresalir. No solo era un excelente estudiante, sino también un líder natural. A los 16 años, cuando su padre Filipo II se encontraba en campaña, Alejandro fue nombrado regente de Macedonia, lo que le permitió gobernar temporalmente el reino. Durante este tiempo, demostró su capacidad para tomar decisiones políticas y militares clave. Una de sus primeras acciones como regente fue sofocar una rebelión en la ciudad de Tebas, que se había levantado contra la autoridad de su padre. Alejandro no solo sofocó la revuelta con eficacia, sino que también ganó una gran victoria al derrotar a las fuerzas rebeldes y arrasar la ciudad, una lección temprana de su implacable carácter y de la forma en que más adelante, trataría con las ciudades que se opusieran a su dominio. La victoria en Tebas fue significativa por varios motivos. Primero, mostró su habilidad para tomar decisiones rápidas y ejecutar con eficacia, un rasgo que se reflejaría a lo largo de toda su carrera. Segundo, consolidó su poder dentro de Macedonia y en el mundo griego, pues todos sabían que Alejandro no era solo un príncipe educado, sino también un líder militar formidable. El hecho de que con solo 16 años fuera capaz de gobernar una ciudad tan crucial como Tebas, y luego armar una expedición para fundar una nueva ciudad, Alexandrópolis, dejó claro que estaba listo para manejar responsabilidades de gran peso. A pesar de sus logros tempranos, la figura de Aristóteles fue fundamental en su formación intelectual. La educación recibida le permitió a Alejandro comprender la cultura griega a fondo, pero también desarrollar una admiración por las culturas extranjeras, especialmente las orientales. Aristóteles le mostró que la cultura griega no era la única forma de ver el mundo, sino que otras civilizaciones, como las de Persia y Egipto, poseían logros importantes en filosofía, arte y ciencia. De hecho, muchos historiadores coinciden en que la admiración de Alejandro por la cultura persa fue alimentada por su tutor, que lo alentó a explorar las costumbres, la religión y la política de otras regiones. La influencia de Aristóteles también se reflejó en las decisiones políticas y culturales que Alejandro tomaría más tarde. Alejandro no solo estaba interesado en expandir su territorio, sino que quería expandir el helenismo, la cultura griega, por todo el mundo conocido. Por lo tanto, su conquista de Persia y otras tierras no fue solo una cuestión de dominio militar, sino también una de difusión cultural. A lo largo de sus campañas, fundó ciudades que fueron puntos de intercambio cultural entre el mundo griego y las diversas culturas que conquistaba. En estas ciudades, los griegos y los pueblos locales podían coexistir y aprender los unos de los otros. Fundó más de 20 ciudades que adoptaron el nombre de Alejandría, y muchas de ellas se convirtieron en centros de comercio, arte y conocimiento. Además de los aspectos filosóficos, Alejandro también desarrolló una comprensión profunda de las ciencias naturales durante su formación con Aristóteles. En sus estudios, mostró un gran interés por la biología, la botánica y la geografía, lo que le permitió convertirse en un líder con una visión casi científica del mundo. En sus expediciones, con frecuencia envió a sus hombres a recolectar plantas y animales raros de las regiones que conquistaba. Esto no solo servía para enriquecer su propio conocimiento, sino también para mostrar su aprecio por la riqueza natural y cultural de los pueblos que encontraba en su camino. Otra parte importante de su formación fue el entrenamiento militar. Alejandro no solo fue un hombre de letras, sino también un guerrero nato. Desde su infancia, estuvo expuesto a las tácticas y estrategias militares de su padre, que había hecho de Macedonia una potencia militar. La falange macedonia, el sistema de combate en el que las largas lanzas eran la clave, fue perfeccionada por Filipo II, y se convirtió en la principal herramienta de combate del ejército macedonio. Alejandro fue entrenado para liderar este ejército, y lo hizo con destreza. A lo largo de su vida, adoptó y adaptó nuevas tácticas y estrategias militares, mejorando continuamente las habilidades de su ejército. A los 18 años, Alejandro ya era capaz de liderar tropas en combate. Fue en la batalla de Queronea en el 338 a.C., donde el joven Alejandro jugó un papel clave al derrotar a las fuerzas de Tebas y Atenas, demostrando no solo su capacidad como estratega, sino también su valentía.
Filipo II, su padre, lideraba las fuerzas principales, pero fue Alejandro el que con una visión audaz lanzó una carga decisiva que rompió las líneas enemigas, marcando un hito en su carrera militar. Desde sus primeros años, la combinación de educación filosófica, formación militar y un ambiente familiar que le brindaba acceso a las mejores mentes de su tiempo, permitió que Alejandro se convirtiera en un líder excepcional. No era solo un guerrero, sino un visionario que veía el mundo como un lugar a conquistar, además de un lugar para integrar y transformar. La base de su liderazgo estaba firmemente cimentada en una educación que le permitió comprender la política y la guerra, pero también el lugar que él mismo ocuparía en la historia. Esta combinación de intelecto y habilidad táctica, alimentada por su educación y sus experiencias tempranas, le dio la ventaja para llevar a cabo una de las conquistas más impresionantes y duraderas de todos los tiempos. El destino de Alejandro Magno dio un giro decisivo cuando en el 336 a.C., su padre, Filipo II, fue asesinado en una conspiración durante su participación en una boda en Aege, la capital de Macedonia. A pesar de la tragedia y el caos que siguió al asesinato de Filipo, el joven Alejandro, con apenas 20 años, ascendió al trono de Macedonia en un momento crucial. Lo que parecía ser una transición sin dificultades se convirtió rápidamente en un desafío, pues el reino de Macedonia estaba lejos de ser una monarquía consolidada y estable. Aunque el asesinato de Filipo dejó a Alejandro como el monarca legítimo, su ascenso no estuvo exento de oposición. Algunos nobles macedonios y facciones de la corte consideraban que un joven rey sin experiencia podría ser vulnerable. Alejandro se enfrentaba a una situación en la que debía asegurar su liderazgo frente a rivales internos, que cuestionaban su capacidad para gobernar el vasto imperio que su padre había construido. Sin embargo, desde el primer momento, Alejandro demostró que su juventud no era un obstáculo para su habilidad de gobernar y tomar decisiones rápidas y decisivas. Una de las primeras medidas que adoptó Alejandro para consolidar su poder, fue liquidar cualquier amenaza interna. La conspiración que había costado la vida de su padre fue perpetrada, en parte, por elementos dentro de la propia corte macedonia. Para evitar que dichas traiciones se repitieran, Alejandro se deshizo de los principales conspiradores, eliminando a aquellos que pudieran oponerse a su reinado. Este acto de consolidación de poder fue un mensaje claro: Alejandro no temía tomar decisiones duras, y su autoridad debía ser respetada sin cuestionamientos. Pero la amenaza interna no era la única que Alejandro debía enfrentar. En Grecia, varias ciudades-estado vieron en la muerte de Filipo una oportunidad para desafiar el dominio macedonio. Atenas y Tebas, en particular, decidieron rebelarse contra la Liga de Corinto, la coalición que Filipo había establecido bajo su liderazgo. El joven Alejandro, consciente de que la estabilidad del imperio dependía de mantener el control sobre estas regiones, tomó medidas rápidas y drásticas. Su primera gran acción militar como rey fue la sofocación de la rebelión tebana. Alejandro marchó rápidamente hacia Tebas con un ejército bien entrenado y completamente disciplinado. La batalla de Tebas en el 335 a.C. fue decisiva, la ciudad fue arrasada, y sus habitantes fueron asesinados o vendidos como esclavos. Esta victoria no solo restauró el orden en Grecia, sino que también envió un mensaje implacable al resto de las ciudades-estado: cualquier intento de sublevarse contra su autoridad sería respondido con fuerza extrema. La crueldad con la que Alejandro trató a Tebas fue interpretada como una medida para evitar más rebeliones, demostrando que no era un monarca que toleraría la insubordinación. Tras la destrucción de Tebas, Alejandro se aseguró de que los griegos comprendieran la seriedad de su control. No fue solo el castigo a los traidores lo que consolidó su poder, sino también su astuta diplomacia. Con su victoria en Tebas, Alejandro reforzó la posición de Macedonia dentro de la Liga de Corinto, reafirmando su liderazgo sobre las ciudades-estado griegas, y al mismo tiempo, extendiendo su influencia en el mundo griego. A pesar de la brutalidad de sus acciones, Alejandro también sabía que debía ganarse la lealtad de aquellos que se encontraban bajo su control. De esta manera, se mostró como un líder capaz de equilibrar la fuerza militar con la diplomacia. En ese mismo año, Alejandro fue proclamado líder de la invasión contra el imperio persa, un plan que su padre había comenzado a preparar antes de su muerte.
Aunque este era un momento de inestabilidad interna, Alejandro no permitió que las circunstancias lo distrajeran de su propósito. Con la autoridad consolidada en Macedonia y Grecia, dirigió su mirada hacia el vasto imperio persa, que representaba el mayor desafío de su vida. Antes de embarcarse en su ambiciosa campaña hacia Asia, Alejandro tomó medidas para asegurar la estabilidad en su reino. Envió a su general Parmenión a Asia Menor con una serie de tropas y fortificaciones para asegurar las fronteras, mientras él mismo se preparaba para la gran empresa que había de llevar a cabo. Alejandro también se encargó de mantener la unidad de las diversas facciones que componían su ejército, asegurándose de que las fuerzas macedonias estuvieran alineadas con su visión. Una vez más, su habilidad para equilibrar las necesidades del reino con las ambiciones de su persona fue crucial. En su camino hacia Persia, Alejandro no solo era un joven rey que había heredado un reino, sino también un monarca que había demostrado su capacidad para enfrentar desafíos internos con rapidez y eficacia. Durante estos primeros años de su reinado, se había ganado el respeto de su ejército, de los griegos, y sobre todo, de aquellos que pensaban que su juventud y falta de experiencia serían sus mayores debilidades. Sin embargo, su capacidad para actuar con determinación y autoridad, convirtió a Alejandro en una figura en la que todos, amigos y enemigos, debían confiar. El ascenso de Alejandro al trono no solo marcó el inicio de su reinado, sino también el comienzo de una era que transformaría el curso de la historia. El rey joven que había consolidado su poder con rapidez, tomando decisiones que aseguraran su dominio en Macedonia y Grecia, estaba ahora listo para enfrentar el reto más grande de su vida, la conquista del imperio persa. Con su ambición ilimitada y una mente estratégica, Alejandro sabía que su destino estaba en juego. En la siguiente etapa de su vida, la historia sería testigo de cómo un joven monarca, armado con una combinación única de inteligencia, valentía y visión, cambiaría el mundo para siempre. La vida de Alejandro Magno estuvo marcada por una serie de grandes hazañas militares que lo llevaron a convertirse en uno de los líderes más renombrados de la historia antigua. Su campaña de conquista, que comenzó en Asia Menor en el año 334 a.C., representó un punto de inflexión en su trayectoria y una demostración de su genio como estratega militar. Fue el inicio de una epopeya que se expandiría por vastas regiones de Asia, desafiando al poderoso imperio persa con un ímpetu sin igual. La primera batalla decisiva que enfrentó Alejandro fue en el río Gránico, un curso fluvial ubicado en Asia Menor, cerca de la costa occidental de Anatolia. La victoria de Alejandro en esta batalla, contra el general persa Artafernes, marcó un hito importante en su campaña. Utilizó tácticas militares audaces y su formación de combate de falange macedonia con maestría. Alejandro no solo sorprendió a las tropas persas con su destreza táctica, sino que también les impuso una derrota humillante que cimentó su reputación como un líder capaz de desafiar al mayor poder del mundo conocido sin vacilar. La victoria en el Gránico fue seguida rápidamente por la toma de ciudades estratégicas en Asia Menor, como Mileto, Halicarnaso y Magnesia, consolidando el control de Alejandro sobre la región. Cada ciudad que Alejandro conquistaba era transformada en un centro de cultura griega, facilitando el intercambio entre las diferentes civilizaciones. Estas conquistas permitieron que Alejandro estableciera una línea continua hacia el corazón del imperio persa, sin miedo a enfrentarse a las fuerzas de Darío III, el rey persa que había visto con creciente preocupación los logros del joven líder macedonio. En los meses que siguieron, Alejandro continuó avanzando sin detenerse. Su ejército se convirtió en una máquina de guerra perfectamente engrasada, donde cada hombre era entrenado no solo para el combate, sino para seguir la visión del líder con disciplina absoluta. La proeza de Alejandro no solo radicaba en su estrategia militar, sino también en su capacidad para motivar a las tropas, uniendo a hombres de diferentes regiones bajo una causa común. Su estilo de liderazgo era audaz, y sus tácticas de combate eran a menudo innovadoras. Por ejemplo, sus flancos se extendían en abanico para tomar al enemigo por sorpresa, una estrategia que demostraba su inteligencia militar y que capturaba el asombro de las ciudades conquistadas. Mientras tanto, la noticia de su campaña se extendía rápidamente por Asia. Las grandes ciudades de Asia Menor, impresionadas por la rapidez y efectividad de sus conquistas,
comenzaron a abrirse ante su avance sin enfrentamientos prolongados. Alejandro demostraba un cuidado especial por mantener la integridad cultural de los territorios conquistados, integrando elementos de las culturas locales en un nuevo marco que facilitaba la convivencia entre griegos y persas. Este enfoque fue una de las claves del éxito de su estrategia. Mientras sometía al imperio persa, lograba que sus habitantes y gobernantes colaboraran con él, en lugar de resistirse, creando una amalgama cultural que inspiraba respeto y admiración en ambas partes. El primer gran desafío de la campaña llegó cuando Alejandro cruzó el estrecho de Dardanelos hacia el corazón mismo del imperio persa. En el 333 a.C., se enfrentó al ejército persa liderado por Darío III, en la famosa batalla de Isos. Este encuentro fue uno de los momentos más significativos de la campaña, en el que las fuerzas macedonias lograron una victoria decisiva. En esta batalla, Alejandro utilizó su experiencia como líder militar para desbaratar las tácticas persas, causando una gran pérdida en las filas enemigas. Darío III, el monarca persa, fue puesto en fuga, y aunque logró escapar momentáneamente, su reputación quedó gravemente dañada. La victoria en Isos no solo confirmó el genio táctico de Alejandro, sino que también consolidó su posición como un líder militar sin igual. La batalla de Isos fue una muestra de la audacia y del estilo de liderazgo de Alejandro, que fue capaz de desplegar un uso meticuloso de la falange macedonia en combinación con la caballería, dos fuerzas que demostraron ser superiores a cualquier otro ejército que se hubiera enfrentado antes en el mundo antiguo. Su capacidad para combinar estos elementos de manera efectiva era algo casi inaudito en la época, lo que le permitió ganar ventaja sobre el poderoso ejército persa. Tras la victoria en Isos, Alejandro continuó su avance, conquistando Damasco y avanzando hacia el corazón del imperio persa. Las ciudades se rendían una tras otra, algunas con mayor facilidad que otras, pero la mayoría no resistía el poder que imponía el nuevo líder griego. Alejandro demostraba una especial cautela en su trato con las grandes ciudades persas, como Babilonia y Susa. A pesar de su astucia militar, también mostraba una tendencia hacia la integración cultural, adoptando, e incluso apreciando, las prácticas y costumbres persas. Estas ciudades conquistadas se transformaron en centros administrativos, que ayudaron a Alejandro a mantener una supervisión eficiente del vasto imperio que estaba tomando bajo su control. El estilo de gobierno de Alejandro durante esta época fue una mezcla de respeto por las tradiciones locales y la imposición de la cultura griega. La difusión del helenismo no era simplemente una cuestión de conquista militar, sino también un plan cuidadosamente ejecutado para crear una unión entre los pueblos. Se dedicó a fundar nuevas ciudades donde griegos y persas convivieran, fomentando así el intercambio de ideas y culturas. Estas ciudades, como Alejandría en Egipto, se convirtieron en núcleos de comercio, educación y arte, estableciendo un legado que duraría mucho tiempo después de su muerte. Durante su campaña en Asia Menor y Persia, Alejandro no solo se mostró como un líder militar sin igual, sino como un estratega político que sabía cómo mantener el control sobre las grandes regiones. Su habilidad para adaptarse a diferentes culturas, respetando sus tradiciones sin dejar de imponer la influencia griega, fue una de las claves de su éxito. Este enfoque fue crucial para su rápida expansión, permitiéndole mantener una red compleja de alianzas y tratados que evitaron la rebelión y aseguraron su dominio sobre las vastas tierras que había conquistado. La gran conquista de Alejandro Magno no solo representó un momento de expansión territorial sin precedentes, sino también una transformación de la sociedad griega y persa que cambiaría el curso de la historia. Con el avance de su campaña hacia el este, el mundo se convertía en un lugar cada vez más homogéneo culturalmente, un legado que perduraría, gracias a la habilidad de Alejandro para integrar las diferentes culturas en una única civilización helenística. Las futuras generaciones reconocerían su genio no solo por sus hazañas militares, sino también por su capacidad para construir un puente entre mundos que hasta entonces habían estado separados por décadas de guerra y rivalidades. La visión de Alejandro Magno no se limitaba a conquistar territorios y establecer un dominio militar. Más allá de las batallas, su objetivo último era crear un imperio vasto y duradero que conectara a las culturas, uniendo bajo un mismo manto la diversidad de pueblos, religiones y lenguas que se extendían desde Grecia hasta el corazón de Asia.
Este proceso de unificación cultural, que más tarde sería conocido como la helenización, es uno de los legados más duraderos de su conquista, pues no solo cambió el mapa político del mundo conocido, sino que transformó las estructuras culturales, científicas y filosóficas de las regiones conquistadas. Al conquistar Persia, Egipto, Mesopotamia y el norte de la India, Alejandro no solo impuso su dominio, sino que también integró las costumbres, los dioses y las tradiciones locales dentro de su propia visión del mundo. Una de las acciones más emblemáticas de Alejandro en este proceso fue su intento de fusión entre las élites griegas y persas, un gesto que reflejaba su deseo de integración más allá de la mera dominación militar. En el 324 a.C., en Susa, celebró una grandiosa boda masiva entre sus oficiales macedonios y las princesas persas. Esta serie de matrimonios fue un acto simbólico y político, diseñado para consolidar la unión entre los dos pueblos y reducir las tensiones entre las élites macedonias y persas. Además, Alejandro adoptó algunas costumbres persas, como la vestimenta real y el protocolo de la corte, un gesto que fue interpretado de diversas maneras, mientras algunos lo veían como una forma de acercarse a la cultura persa, otros lo consideraban un indicio de su deseo de ser reconocido como un monarca absoluto, al estilo de los reyes persas. La adopción de costumbres persas por parte de Alejandro no fue un acto aislado, sino que reflejaba una estrategia más amplia de unificación. En la corte, por ejemplo, el uso del prosquinesis, una forma de saludo persa en la que los súbditos se postraban ante el rey, fue introducido, lo que causó descontento entre los oficiales macedonios, que lo consideraban una humillación. Esta medida, aunque chocante para muchos de sus seguidores, indicaba que Alejandro deseaba ser considerado un líder, tanto del mundo griego como del persa, buscando el reconocimiento de las tradiciones orientales sin dejar de ser, al mismo tiempo, el líder de los macedonios. La fusión cultural de Alejandro también se reflejó en la política religiosa. Mientras que los griegos eran politeístas y veneraban a los dioses del Olimpo, los pueblos de Asia Central y Persia tenían religiones y cultos muy diferentes. Alejandro, por lo tanto, adoptó una política religiosa pragmática que favorecía el sincretismo. En Egipto, por ejemplo, fue proclamado faraón y reconocido como hijo de Amón, el dios egipcio, lo que fortaleció su imagen como una figura divina y consolidó su dominio sobre el pueblo egipcio. Este acto no solo le otorgó legitimidad en Egipto, sino que también reforzó la idea de que su gobierno era más que un gobierno terrenal, y que estaba respaldado por las fuerzas divinas de múltiples culturas. En Persia, Alejandro continuó con este enfoque, promoviendo la tolerancia religiosa. Aunque en su conquista del imperio persa destruyó ciudades y saqueó templos, también hizo esfuerzos para respetar y conservar las prácticas religiosas de las regiones conquistadas. Por ejemplo, tras tomar Babilonia, Alejandro restauró algunos templos en honor a los dioses babilonios, ganándose el respeto de los sacerdotes y la clase dirigente local. Este enfoque de tolerancia religiosa le permitió integrar el vasto imperio de Persia sin crear resistencias significativas en las poblaciones locales. Otro aspecto fundamental de la unificación cultural de Alejandro fue su enfoque en la educación. Como amante de las artes y las ciencias, Alejandro promovió la difusión del conocimiento a través de su imperio. En las ciudades que fundó, alentó la creación de bibliotecas, museos y centros de aprendizaje, que atrajeron a filósofos, científicos, matemáticos y artistas de diversas partes del mundo conocido. La ciudad de Alejandría en Egipto se convirtió en uno de los centros más importantes del mundo antiguo, y su famosa biblioteca fue un símbolo del renacimiento intelectual del helenismo. Este intercambio de ideas entre griegos, egipcios, persas, indios y otras culturas, floreció bajo el reinado de Alejandro, y dejó un legado intelectual que influiría en las generaciones venideras. La creación de un mundo helenístico no fue solo un proceso de integración cultural pasiva. Alejandro y sus generales llevaron la cultura griega a tierras lejanas, estableciendo colonias y fundando ciudades que eran, en su mayoría, modelos de ciudades griegas. Las colonias fueron esenciales para la creación de un tejido cultural homogéneo en el imperio. En la India, por ejemplo, Alejandro fundó ciudades como Nicaea y Bucéfala, que fueron nombres inspirados en su caballo Bucéfalo, y que se convirtieron en focos de intercambio cultural.
Estas ciudades fueron impulsoras del comercio, la ciencia, la filosofía y las artes en las regiones más alejadas de Grecia. Uno de los aspectos más interesantes de la unificación cultural en el imperio de Alejandro fue el desarrollo de una nueva clase dirigente, formada por griegos y por nativos de las regiones conquistadas. Con el avance de Alejandro en su campaña, permitió que muchas de las regiones conquistadas mantuvieran sus estructuras políticas locales, pero con la supervisión de un oficial macedonio. Este enfoque de gobernar con el consentimiento de los gobernados, permitió que la administración del imperio fuera más eficiente y menos disruptiva. Además, Alejandro promovió la idea de que los griegos y los pueblos conquistados podían ser parte de un mismo proyecto imperial, creando una administración, que fue tanto helénica como persa, y que permitió la fusión de culturas, sin aniquilar las tradiciones locales. Alejandro, consciente de que la unidad de su imperio dependía del respeto mutuo entre sus diferentes pueblos, fomentó el mestizaje, y no solo entre las élites, sino también entre las clases populares. En el ejército, por ejemplo, incorporó soldados de los territorios conquistados, haciendo que muchas de las legiones persas, egipcias e indias, lucharan junto a los macedonios, lo que creó un ejército diverso y multicultural. A través de esta integración, Alejandro aseguraba que los pueblos conquistados se sintieran parte de su imperio y que la cohesión cultural fuera posible a largo plazo. Al final de su vida, la obra de Alejandro había dado lugar a una civilización nueva, la helenística, que florecería durante siglos después de su muerte. Aunque su imperio no perduró mucho más allá de su fallecimiento, la semilla de la unificación cultural que sembró, perduró en las ciudades que fundó, en la educación que promovió y en el sincretismo religioso y cultural que instauró. Así, a pesar de las dificultades que afrontó durante su vida, Alejandro Magno dejó un legado que no solo transformó el mapa político del mundo antiguo, sino que también fundó una nueva era de intercambio cultural, que cambiaría para siempre las civilizaciones del mundo conocido. El avance imparable de Alejandro Magno lo llevó finalmente a las puertas de la India, una tierra hasta entonces desconocida para los griegos, que prometía desafíos de magnitud jamás antes enfrentados. Tras haberse consolidado como el líder indiscutible del mundo conocido, Alejandro deseaba expandir aún más sus dominios, enfrentándose a un nuevo gigante, el imperio de Poros, un rey indio que gobernaba las tierras a lo largo del río Hidaspes, actual río Jhelum, en Pakistán, en el noroeste de la India. El viaje hacia la India no fue solo un reto militar, sino también un reto psicológico, pues las tierras desconocidas y las culturas exóticas presentaban un mundo completamente distinto al que Alejandro había conquistado anteriormente. En el 326 a.C., tras un largo y arduo viaje a través de las regiones montañosas de lo que hoy es Afganistán, Alejandro y su ejército llegaron finalmente al río Hidaspes, que representaba una formidable barrera natural para cualquier ejército invasor. El ejército de Alejandro, agotado por años de constantes batallas y marchas, se encontraba en un estado de desgaste, pero la sed de gloria del joven rey seguía intacta. Se encontró con un enemigo formidable en Poros, el rey indio que aunque contaba con un ejército numéricamente inferior, había preparado una defensa estratégica a la orilla del río que era difícil de superar. Poros contaba no solo con un ejército bien entrenado, sino también con elefantes de guerra, una nueva amenaza para los macedonios, que nunca antes se habían enfrentado a esas criaturas imponentes. Alejandro, al ser consciente de la dificultad de la situación, decidió que el cruce del Hidaspes sería una de sus mayores hazañas. Aprovechando las condiciones del terreno y el conocimiento estratégico adquirido durante su campaña, Alejandro ideó un plan arriesgado, pero brillante. En una maniobra nocturna, el ejército macedonio cruzó el río Hidaspes en un lugar inesperado, logrando sorprender a las tropas de Poros, que no esperaban un ataque desde esa dirección. Este cruce en secreto le permitió a Alejandro posicionarse en una zona elevada, lo que le dio ventaja sobre las fuerzas de Poros. La batalla resultante, conocida como la Batalla del Hidaspes, fue una de las victorias más importantes de Alejandro, y al mismo tiempo, una de las más costosas en términos de bajas. La Batalla del Hidaspes fue épica, no solo por la audacia de la estrategia de Alejandro, sino por la feroz resistencia del ejército de Poros. A pesar de los esfuerzos de Poros por utilizar sus elefantes de guerra,
estos no fueron suficientes para cambiar el curso de la batalla. Los elefantes, que habían sido una poderosa herramienta en otras batallas, fueron desorientados y derrotados por la caballería macedonia y las tropas bien entrenadas de Alejandro, que utilizaron tácticas innovadoras para contrarrestar la formidable fuerza de los elefantes. La victoria de Alejandro en esta batalla fue decisiva. Poros fue capturado y tratado con respeto, lo que le permitió conservar su reino bajo el control de Alejandro. Este acto, demostrar una mezcla de respeto y magnanimidad hacia un enemigo derrotado, reflejaba la complejidad de Alejandro como líder, que no solo se mostraba implacable en la guerra, sino también político y diplomático en la consolidación de sus conquistas. Sin embargo, la victoria sobre Poros no supuso el fin de los desafíos de Alejandro en la India. Aunque Alejandro había logrado una gran victoria, sus hombres, exhaustos por años de campaña, se encontraban al límite de sus fuerzas. En las ciudades de la India que Alejandro intentó conquistar después de la batalla de Lidaspes, comenzó a sentirse el agotamiento. Las tropas macedonias, que habían marchado por miles de kilómetros y librado incontables batallas, comenzaron a murmurar sobre la fatiga y el deseo de regresar a casa. Los soldados, que hasta entonces habían seguido a Alejandro sin dudar, empezaron a cuestionar si el esfuerzo valdría la pena. El verdadero punto de quiebre ocurrió en la ciudad de Taxila, cuando los soldados de Alejandro, fatigados y desilusionados, se amotinaron. Ante las señales de rebelión y desobediencia, Alejandro se vio obligado a tomar una difícil decisión: seguir adelante hacia el corazón de la India, o dar un paso atrás y poner fin a su ambicioso sueño de conquista. En una famosa asamblea con sus oficiales, se decidió que la campaña debía terminar. Aunque algunos generales, como Parmenión, insistieron en que Alejandro debía continuar su conquista hacia el este, la voluntad de los soldados fue lo que finalmente prevaleció. A pesar de sus deseos de continuar, Alejandro se vio forzado a aceptar que su ejército no podía seguir luchando en esas condiciones. La retirada se convirtió en una decisión práctica, aunque cargada de pesar. Este retiro marcó el fin del sueño de Alejandro de extender su imperio hasta los confines de la India. El joven rey, que hasta ese momento había sido imparable, tuvo que aceptar que no podría avanzar más allá del río Hidaspes. Este fue un punto de inflexión en su carrera, ya que su incansable sed de conquista había encontrado un límite humano. El sueño de conquistar todo el continente asiático se desvaneció ante la realidad de la fatiga y las tensiones internas dentro de su ejército. A pesar de esta retirada, la campaña india tuvo un impacto duradero en la historia de Alejandro. Si bien no pudo seguir adelante hacia el este, su victoria sobre Poros demostró al mundo que ni siquiera las fuerzas indias, tan diferentes a las griegas, podían resistir su genio militar. Tras ese episodio, Alejandro comenzó el arduo viaje de regreso a Babilonia, decidido a consolidar su imperio y continuar con su sueño de unificar el mundo conocido bajo su gobierno. Sin embargo, lo que parecía ser una victoria definitiva, tras la batalla de Hidaspes, dio paso a una serie de eventos que cambiarían su destino de manera trágica e inesperada. La marcha de regreso, que comenzó en el 325 a.C., estuvo marcada por una mezcla de cansancio, enfermedad y el regreso a un territorio que ya no ofrecía la misma emoción ni el mismo ímpetu que cuando Alejandro había comenzado su expansión. En el regreso hacia Mesopotamia, atravesando las desérticas regiones de Persia y Babilonia, el ejército macedonio sufrió terribles privaciones. El calor abrasador, las enfermedades y la falta de suministros empeoraron la situación, y la moral de las tropas comenzó a decaer. Los soldados, agotados por años de guerra y deseando regresar a sus hogares, se encontraban cada vez más desilusionados. Esto afectó tanto a la moral de Alejandro como a la de sus hombres. El mayor golpe ocurrió cuando Alejandro, tras pasar por las regiones desérticas de Persia, enfermó gravemente. En el verano del 323 a.C., tras haber llegado a Babilonia, la ciudad que había elegido como su nueva capital, sufrió una fiebre inexplicable. Los síntomas eran severos: fiebre alta, escalofríos y dolor en las articulaciones. Aunque sus médicos trataron de atenderlo, la enfermedad lo debilitó de manera alarmante. Durante días, Alejandro estuvo postrado en la cama, luchando contra la fiebre,
mientras sus oficiales y generales se encontraban divididos entre la preocupación y la esperanza de que se recuperara. El desenlace fue inevitable. En junio del 323 a.C., a la edad de 32 años, Alejandro Magno falleció en el palacio de Nabucodonosor II, en Babilonia. Su muerte prematura sorprendió al mundo. Nadie esperaba que el hombre que había conquistado casi todo el mundo conocido, el líder que parecía invencible, pudiera sucumbir a una enfermedad tan repentina. La causa exacta de su muerte sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunos sugieren que fue víctima de una fiebre tifoidea, pero otros especulan que pudo haber sido envenenado, aunque la teoría del veneno es menos aceptada, pues las fuentes antiguas no aportan pruebas concluyentes. La muerte de Alejandro generó una gran incertidumbre, y las especulaciones sobre la causa de su enfermedad y su muerte siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. El impacto de la muerte de Alejandro fue inmediato y devastador. Su imperio, vasto y recién consolidado, quedó en un estado de vacío de poder. No dejó un heredero claro ni un sistema de sucesión definido. A pesar de haberse casado con Roxana, una princesa de Bactriana, y con otras mujeres, Alejandro no tenía un hijo legítimo lo suficientemente adulto para asumir el trono. Su hijo con Roxana, Alejandro IV, apenas tenía unos meses de vida cuando su padre murió. Esto llevó a una crisis dinástica que sumió al imperio en una guerra civil que desgarró el legado de Alejandro. Sus generales, conocidos como los diadojos, se disputaron el control de sus dominios, dividiendo el imperio en varios reinos helenísticos, que terminaron desintegrándose en diferentes facciones. Además de los problemas dinásticos, la muerte de Alejandro también significó el fin de su sueño de unificar permanentemente todas las culturas bajo un solo gobierno. A pesar de sus esfuerzos por fusionar las tradiciones griegas con las orientales, la falta de una estructura de gobierno estable, y la ausencia de una figura tan carismática como Alejandro, hicieron que su vasto imperio se fragmentara rápidamente. Los pueblos conquistados por Alejandro volvieron a desarrollar sus propias identidades y estructuras políticas, mientras que las ciudades helenísticas que había fundado perdieron gradualmente su cohesión. La muerte de Alejandro también dejó a los pueblos de su imperio sin el liderazgo que los había unido en la guerra. Aunque Alejandro era un líder brillante, capaz de inspirar lealtad y amor inquebrantable entre sus tropas, su temprana desaparición dejó una brecha irreemplazable. Sin su presencia, el imperio se disolvió en luchas internas, traiciones y conquistas mutuas entre sus generales, y el ideal de un imperio unificado bajo una sola corona se desvaneció. Lo que siguió fue la creación del mundo helenístico, en el cual los territorios conquistados por Alejandro fueron gobernados por los diadojos, como Ptolomeo en Egipto, Seleuco en Mesopotamia, y Antígono en Asia Menor. Estos generales formaron dinastías que perdurarían por siglos, pero sin la figura de Alejandro para unificarlos bajo un mismo cetro. Aunque el legado cultural del helenismo perduró mucho después de la muerte de su creador, el imperio mismo dejó de existir en su forma original. En sus últimos días, Alejandro quizá era consciente de la fragilidad de su imperio. Aunque nunca dejó claro a quién deseaba dejar el liderazgo, algunas fuentes afirman que en su lecho de muerte, Alejandro pronunció la famosa frase que decía, aquel que sea el más grande, dejando en sus generales la responsabilidad de decidir quién sería su sucesor. Esta ambigua declaración no ayudó a evitar la guerra de sucesión que se desató tras su muerte, una guerra que duró más de 20 años y que terminó con la fragmentación del imperio. La muerte prematura de Alejandro no solo puso fin a su vida y su imperio, sino que también marcó el fin de una era. El mundo conocido, bajo el dominio de un solo hombre que había hecho lo imposible, volvió a ser un lugar de fragmentación y caos. Sin embargo, el legado de Alejandro perduró a través de sus ciudades, su influencia cultural y su impacto en la historia de la humanidad. Aunque no logró consolidar su visión de un imperio universal, su nombre sería recordado y reverenciado durante siglos como el más grande conquistador que haya existido. A lo largo de los siglos, la figura de Alejandro Magno se ha convertido en un símbolo de ambición desmesurada y de grandeza sin igual. Su muerte prematura, lejos de diluir su legado, lo hizo aún más legendario, y la historia de su vida y sus conquistas sigue inspirando a generaciones de líderes,
militares y soñadores. La muerte prematura de Alejandro Magno a la edad de 32 años dejó al mundo con un vacío monumental. A pesar de los caóticos eventos que siguieron a su desaparición, su legado perduró a lo largo de los siglos, dando forma no solo al mundo antiguo, sino también a las generaciones venideras. El impacto de sus conquistas, su visión de un imperio global y su influencia cultural transformaron para siempre las civilizaciones que tocó, creando un mundo helenístico que extendió su huella mucho más allá de su vida. Uno de los aspectos más perdurables del legado de Alejandro fue la difusión de la cultura griega por todo el mundo conocido. Tras sus conquistas, Alejandro fundó más de 20 ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría, que se convirtieron en focos de comercio, cultura e intercambio intelectual. La más famosa de ellas, en Egipto, fue destinada a ser el centro del conocimiento y la cultura del mundo mediterráneo, albergando la Biblioteca de Alejandría, una de las mayores concentraciones de saberes del mundo antiguo. El helenismo no solo afectó a las élites, sino que permeó la vida cotidiana. Las ciudades griegas y sus ideas de democracia, arte y filosofía, se propagaron y se mezclaron con las costumbres locales de las regiones conquistadas. En este sentido, Alejandro no solo fue un conquistador militar, sino también un agente de cambio cultural. El uso de la lengua griega como idioma común en las ciudades helenísticas facilitó la comunicación entre pueblos de diferentes orígenes, convirtiéndola en la lengua franca de todo el imperio. A pesar de que el imperio de Alejandro se fragmentó rápidamente tras su muerte, sus generales, los diadojos, continuaron con su legado, estableciendo dinastías que perdurarían durante siglos. Entre las más importantes estuvo la dinastía ptolemaica en Egipto, encabezada por Ptolomeo I, uno de los generales más cercanos de Alejandro, que fundó un reinado que duró hasta la llegada de los romanos en el 30 a.C. Los Ptolomeos promovieron la cultura helenística en Egipto, estableciendo Alejandría como un centro de aprendizaje y cultura. En Siria y Persia, los seleucidas continuaron la expansión del helenismo, fusionando la cultura griega con la local. Por otro lado, en el oeste, la dinastía de los Antigónidas gobernó sobre Macedonia, el núcleo original del imperio de Alejandro, mientras que sus propios descendientes, mediante su matrimonio con Roxana, vieron a su hijo, Alejandro IV, convertirse en el último de los herederos directos, aunque nunca tuvo la oportunidad de gobernar. A través de dichas dinastías, el mundo helenístico floreció durante más de 200 años, extendiendo la influencia de Alejandro mucho más allá de su vida. Sin embargo, las luchas internas y la intervención de potencias externas, como Roma, marcaron el fin de las dinastías helenísticas, pero no la desaparición de su influencia. Los cimientos del helenismo, con su énfasis en la cultura, el arte y el pensamiento racional, continuaron impregnando las culturas posteriores, especialmente la romana. La era helenística fue testigo de una profunda transformación en las ciencias y las humanidades, con figuras sobresalientes como Euclides en matemáticas, Arquímedes en física, Hiparco en astronomía, y Galeno en medicina, que continuaron desarrollando los conocimientos acumulados por los griegos. La mezcla de culturas permitió una interacción sin precedentes entre diversas tradiciones científicas, que favoreció el avance en campos como la matemática, la astronomía, la medicina y la ingeniería. Además, la filosofía helenística se dividió en varias corrientes importantes, como el estoicismo, el epicureísmo y el cinismo, que tuvieron una gran influencia en el pensamiento occidental. Filósofos como Zenón de Citio, Epicurio o Diógenes propusieron nuevas formas de entender la vida, la moralidad y la naturaleza del universo. La idea de un cosmopolitismo, una visión del mundo unificado que abogaba por la fraternidad entre los seres humanos, independientemente de su origen o cultura, también cobró fuerza durante este periodo, influenciada por el ejemplo de Alejandro, que promovió la integración de culturas diversas. El legado de Alejandro Magno también marcó un antes y un después en la historia militar. Su forma de liderar, caracterizada por una extraordinaria audacia, inteligencia táctica y capacidad para motivar a sus tropas, inspiró a generaciones de comandantes posteriores. El uso de la falange macedónica, combinada con una caballería ligera y pesada, altamente entrenada, transformó la guerra antigua.
Alejandro también fue pionero en la incorporación de las tropas auxiliares y en el uso estratégico de los recursos de los pueblos conquistados. Los generales y estrategas posteriores, desde los romanos hasta los bizantinos, miraron a Alejandro como el modelo ideal a seguir. Su estilo de guerra, su capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, y su instinto para la toma de decisiones rápidas y efectivas, se convirtieron en el estándar para la enseñanza militar a lo largo de la historia. Incluso las tácticas de guerra de Alejandro continuaron siendo estudiadas por los más grandes estrategas militares del mundo moderno. A lo largo de la historia, Alejandro Magno ha sido representado como el arquetipo del héroe clásico, el conquistador que no solo dominó el mundo con su espada, sino que también unificó y enriqueció a las civilizaciones que encontró a su paso. La figura de Alejandro ha sido objeto de admiración, fascinación y a veces, controversia. En la Edad Media, Alejandro fue incluido en leyendas y relatos épicos, donde se le atribuían poderes casi sobrenaturales. En el Renacimiento, fue un modelo para los príncipes y líderes que aspiraban a la grandeza. En la cultura moderna, Alejandro sigue siendo un símbolo de la ambición desmesurada, el poder de la mente humana, y la capacidad de transformar el mundo a través de la determinación y la visión. Las figuras de gran renombre, como Napoleón Bonaparte, han sido comparadas con Alejandro, viendo en su figura un modelo de conquista y liderazgo. Las películas, novelas y obras de arte continúan representando su vida y su legado, perpetuando su imagen como uno de los más grandes líderes militares y visionarios de todos los tiempos. El legado de Alejandro Magno es inmenso y multidimensional. No se trata solo de las fronteras geográficas que alcanzó, ni de los imperios que fundó, sino de la huella cultural, científica, filosófica y política que dejó en la humanidad. Su capacidad para fusionar culturas, su impacto en el pensamiento y la ciencia, y su extraordinaria habilidad para liderar y conquistar, continúan siendo una fuente de inspiración para el mundo entero. Aunque su imperio se desintegró poco después de su muerte, su visión de un mundo conectado por la cultura y la civilización griega perduró, dando forma al mundo helenístico y dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. Alejandro Magno, el rey que nunca perdió una batalla, vivirá para siempre en la memoria colectiva de la humanidad como un gigante entre los hombres, cuyo legado sigue vivo en el tejido mismo de la civilización occidental. La figura de Alejandro Magno, como la de pocos otros personajes en la historia, se mantiene fascinante y enigmática. Su vida y legado abren un abanico de reflexiones que nos invitan a cuestionar, admirar y aprender de los contrastes que definieron su existencia. Fue un hombre que alcanzó la cúspide del poder humano, pero al mismo tiempo, un ser humano que sufrió las limitaciones de la mortalidad. A pesar de su invencibilidad en el campo de batalla, su vida estuvo marcada por una constante lucha interna y por desafíos que trascendían los confines de los imperios que conquistó. Uno de los aspectos más intrigantes de su historia, es la contradicción entre su vida de conquistas y la fragilidad de su final. Alejandro fue el líder que fundó un imperio que se extendió desde Grecia hasta la India, que cambió la geografía política y cultural del mundo antiguo. Pero al mismo tiempo, fue un hombre que se encontró con su muerte tan prematuramente, con solo 32 años, en una ciudad que había imaginado como la capital de su nueva era. Esta paradoja subraya la fugacidad de la grandeza humana, un hombre capaz de conquistar el mundo, pero incapaz de mantenerlo bajo su dominio por mucho tiempo. El legado de Alejandro Magno, sin embargo, no se limita a las fronteras territoriales de su imperio. Su verdadero testamento es la semilla que sembró de un mundo interconectado, culturalmente diverso, con un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Fue uno de los primeros en entender la importancia de la cultura como la verdadera moneda de poder, y su visión de un imperio sin fronteras físicas, donde los pueblos pudieran convivir bajo una cultura compartida, sigue siendo un ideal que resuena incluso en nuestros días. El helenismo que se propagó tras sus conquistas no solo fue una extensión de la cultura griega, sino una mezcla enriquecedora de ideas y tradiciones. Los filósofos, matemáticos, científicos y artistas que vivieron durante el periodo helenístico forjaron una nueva era del pensamiento, un pensamiento que influiría durante siglos, moldeando las bases del Renacimiento europeo y las ideas que darían forma a la modernidad. Alejandro,
sin saberlo, inauguró un proceso de globalización cultural que trascendería mucho más allá de las fronteras del imperio que fundó. Su capacidad para integrar diferentes culturas y pensamientos sigue siendo un ejemplo de la forma en que las diferencias pueden ser un puente, y no una barrera. La vida de Alejandro también es un recordatorio sobre la naturaleza efímera del poder y la importancia de los ideales que trascienden el liderazgo. Si bien su imperio se desmoronó tras su muerte, sus principios de audacia, determinación y visión siguen siendo una referencia para los grandes líderes de todos los tiempos. Su ambición de unificar el mundo bajo un mismo techo cultural puede parecer una quimera, pero su capacidad para soñar a gran escala y luchar por esos sueños es una lección que resuena con los desafíos de la humanidad contemporánea. Alejandro Magno no solo fue un conquistador, fue un hombre que creía en la posibilidad de un mundo mejor, un mundo en el que el entendimiento y la integración entre culturas fueran posibles, un sueño de unidad que sigue siendo relevante en nuestra era globalizada. El ejemplo de Alejandro también nos enfrenta a nuestra propia ambición, a nuestras metas y a la posibilidad de lograr lo imposible. Su figura desafía las ideas preconcebidas sobre el límite humano, sobre lo que un individuo puede llegar a lograr en vida. Al mismo tiempo, nos invita a reflexionar sobre el precio de la ambición desmedida. Su vida fue una carrera vertiginosa hacia el poder, hacia la gloria, pero también hacia la soledad y la desesperación en sus últimos años. Nos recuerda que la grandeza, aunque admirable, debe ser temperada por la humildad y el reconocimiento de las limitaciones humanas. Alejandro nunca se dio el tiempo de disfrutar lo que había logrado, siempre mirando hacia adelante, siempre persiguiendo el próximo horizonte. Al final, su vida nos enseña que es tan importante el modo en que alcanzamos nuestros objetivos, pero también lo que dejamos atrás cuando ya no estamos. En la historia de Alejandro Magno, hay lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Su capacidad para desafiar lo establecido, su incansable lucha por sus ideales, y la manera en que logró dar forma al mundo a través de la cultura y el pensamiento, siguen siendo un faro para aquellos que buscan hacer una diferencia. Alejandro Magno, el rey que nunca perdió una batalla, nos deja una historia que no solo nos invita a admirar su grandeza, sino también a reflexionar sobre el verdadero significado del poder, la ambición y el legado que dejamos al mundo. El imperio de Alejandro se disolvió con su muerte, pero su nombre, su visión y su influencia continúan vivos. En cada rincón del mundo que tocó, su presencia sigue resonando, como un recordatorio de que los grandes sueños pueden cambiar la historia, aunque la vida de aquellos que los persiguen sea corta. Al final, su verdadero triunfo no fue solo la creación de un imperio, sino la creación de una idea que desafió las barreras del tiempo y del espacio, una idea que sigue viva en la cultura, la ciencia y la política de nuestros días. Alejandro Magno, el hombre que alcanzó los límites del mundo, sigue siendo una figura atemporal, cuyo legado nunca dejará de inspirar a las generaciones venideras.